Ekiturte pastorala barrikuntzaz beterik dator. 500 lagunek baino gehiago hartu dabe parte, Indautxuko Karmen parrokian eta inguruetan antolatutako tailerretan. Abian da 5. evangelizazio plana. Hurrengo 4 urteotan, Elizbarrutiak horri bide barria eukiko dau. Espiritualtasuna, alkartasuna eta batasuna izango dira abiapuntu nagusiak. Junto con el Guasen, que es el título de este inicio del curso pastoral, señalamos o subrayamos también como novedad el año de discernimiento. A lo largo del curso 14-15, para todos los que lo deseen, en la diócesis, hay la oportunidad de participar en un discernimiento sobre el quiénes somos y qué debemos hacer como Iglesia de Vizcaya hoy y aquí para evangelizar. Se prevé que habrá 6 guiones para 6 sesiones en las que se puedan ir trabajando distintas cuestiones. De lo que se trabaje y se concluya en esta serie de discernimiento, se pensará lo que hacer en los subsiguientes cursos de validez, de vigencia del plan de evangelización. Goazen da ikasturteari hasiera emoteko erabiliko dan goiburua. Egunokaz antolatu diran tailerretan hainbat gai aztertu izan dira, besteak beste liturgia zein ekonomi edo espiritualtasunari begirako gaiak. Frances Ramis teologo eta Biblia dituak evangelioak gaur egun daukan barritasunaz egin eban berba. Miren, hoy en día, en ese plan de pastoral, pensemos que estamos en un momento clave de nuestra Iglesia. Es un momento de auténtica forja, de ser resto. De nosotros depende que en el futuro pueda haber Iglesia. Y la habrá si somos realmente germen, gente convencida que Cristo está a mi lado y que me llama a la santidad. Kanpoko aditu ugari egon dira egunokaz, besteak beste Ramis, baina Ramon Ollebe gure artean egon da. Y realmente el escuchador hace esto, intentar acoger a aquel que tiene un problema. La diócesis es un poco el tema de divorciados, es un poco este tema, acoger a la gente y escuchar. Porque muchas veces escuchando se les va, el problema no, pero la tristeza o la capacidad de verse acogidos. Kataluniako Teologia Fakultateko Xavier Morlansek be zuzendu ebana tailer bat. Kristina Sarbiderako direktorioaren ingurukoa hain zuzen. Aquí se trata de volver a empezar por el principio. ¿Cómo puedo proponerle yo a mi hermana, una mujer en aquel entonces de 40 años, florista, madre soltera, cómo le puedo proponer la fuerza que yo creo que tiene el bautismo como sacramento de presencia de Cristo, incluso en la niña pequeña, a una persona que por lo que sea, no entramos, para ella Jesucristo resucitado comunicándose a través de los sacramentos es una realidad que no existe, ¿no? Ahí yo empecé a formularme que la cuestión era volver a empezar. Ildefonso Camacho Granadako Teologia Fakultateko irakaslea da, eta Elizaren doktrina sozialean aditua. Un taller sobre la doctrina social de la Iglesia no es para dar muchos principios y muchos criterios, sino para meternos un poco en lo que ha sido la vida de la Iglesia, que ha ido reflexionando sobre cuestiones sociales, políticas y económicas al hilo de los acontecimientos de cada época. Con eso lo que quiero decir es que yo lo que voy a hacer es pues una panorámica histórica de lo que ha sido la llamada doctrina social de la Iglesia desde el final del siglo XIX hasta el Papa Francisco, hasta el último documento del Papa Francisco. Abian da, beraz, 5. evangelizazio plana, lehenengo geldialdia gaur katedralean.